Ujú, listo. Luisa, ¿cómo vas? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Bien. Mm, 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 mm. Esta es la carpeta que yo tengo. No, trabajar con esta mientras tanto. Trata más de hacer un más a ir buscando cuál es la resolución de los RIPs. No me acuerdo qué número es. Voy. Entonces, chicos, primero diferenciemos lo que es la factura comercial de la factura de salud. Ninguna de las dos tiene nada que ver con el Ministerio de Salud. Esto es asunto de la DIAN, ¿vale? La factura en salud tiene los mismos requisitos que la factura comercial, más unos requisitos adicionales. ¿Cuáles? Del doctor o profesional que atiende. En ese profesional que atiende puede estar un enfermero. Casos concretos en enfermeros, Ambucen, o de la ambulancia. Eh, Médicos, medicina general, medicina interna, doctores, odontología, ¿vale? Mm, me, hasta el momento, yo no he escuchado que las veterinarias estén obligadas, ¿vale? O sea, esto es salud humana. O los veterinarios no están obligados a reportar RIPS. RIPS traduce reporte integral de prestadores de salud. Esto existe hace 20 años. Esto existe desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que anteriormente se reportaban en una carpeta comprimida que contenía varios archivos. Es bueno conocerlos por contexto de información. Había un archivo que se llamaba usuarios, otro que se llamaba procedimientos y otro 7, 8. Normalmente nosotros vamos a trabajar con 4, pero ya no se trabajan con esos 4. Y aquí iban otros. La verdad no recuerdo mucho. Ah, bueno, y el que nosotros llamábamos facturación, pero tenía otro nombre. No recuerdo cuál era. ¿Qué es lo que pasa? Que se unifican esos 4 informes, ¿vale? En uno solo. Y ya no hablamos de punto .zip, sino de que la comunicación va a ser por formato JSON vía API. El zip era el formato, pero se comunicaba vía correo electrónico. Una cosa súper arcaica, súper mala, con unos prevalidadores, si de pronto a alguno les ha tocado hacer prevalidadores en la DIAN por ejemplo, con las exógenas. Algo así pasaba con este punto sí, pero mucho más arcaico. ¿Qué era? Que se estructuraba un archivo, zip era la carpeta, y esto, y si no me falla, ya me olvidó, esto se exportaba en XML. Así era como se estaba trabajando esto, y básicamente la normatividad de las personas que están obligadas a reportar RIPS no cambió en lo absoluto. Denme un segundito que aquí hay algo que me está fallando. Creo que ya. Entonces, los obligados a presentar los RIPS son los mismos. Básicamente, ¿quiénes son? Son profesionales de la salud que prestan un servicio, ¿ok?
que prestan el servicio. Entonces, ahí, consultorios, ahí ponemos IPS, ahí están hospitales, ¿vale? Ahí está medicina domiciliaria. Esto viene con muchos objetivos y la verdad tiene cosas muy buenas, como también la facturación electrónica, elementos de control, elementos de corrupción, pero más importante para mí, elementos de velocidad de la información. Este SIP se reportaba mensualmente, así como se reporta, por ejemplo, el formulario 350 o se reporta la autorrenta, se hacía mensualmente, pero eso no lo cumple ni lo cumplía nadie, a menos, por ejemplo, los consultorios, eso nadie lo cumplía, pero las IPS, algunas, no todas las IPS lograban reportar estos informes. ¿Qué otra cosa cambió? La autoridad que recibe el informe. En el caso de los anteriores RIPS, eso lo recibía la Secretaría de Salud o el departamento. ¿Por qué alguno de los dos? Porque hay municipios que ni alcalde tienen, van a tener Secretaría de Salud. Entonces, cuando eran municipios muy pequeños, el departamento asumía esa obligación. Entonces, por ejemplo, en Medellín es el municipio de Medellín, en Bello es Bello, en Itagüí también es Itagüí, pero el departamento de Antioquia recibe muchos municipios aledaños. Lo mismo pasa con Cundinamarca y Bogotá. Bogotá, por ser distrito y por ser una ciudad tan grande, su Secretaría de Salud tiene mucho presupuesto. Entonces, todo esto se centralizó y ya quedó en manos del Ministerio de Salud. Muchachos, ¿voy siendo claros hasta el momento? Sí. Bien. Otra diferencia muy importante, que yo creo que la facturación electrónica cambió todo esto, y es que pues, demostró que el Estado sí tenía la capacidad de integrarse con muchos sistemas y que el mercado sí les iba a obedecer eso. Entonces, en estos RIPs no se enviaba la facturación. Lo voy a dejar no se envía porque hay algunos regímenes que todavía están en eso. No se envía facturación, ¿vale? Pero sí se enviaba información de costos y precios. Entonces, aquí hay una diferencia importante entre factura de salud, RIPS y lo que se envía como información ya en el nuevo formato, que es JSON. Vamos a ponerlo aquí. Vía JSON y vía .c por correo electrónico. ¿Qué pasa? La factura en salud, a diferencia de la comercial, tiene información del profesional que atiende. No contiene información de historia clínica. ¿Por qué? Porque a la DIAN no le interesa, no le importa, no puede tener esa información, no tiene la capacidad de tener esa información, no está dentro de sus parámetros. Si lo hiciera, estaríamos hablando de una extralimitación de sus funciones. No pueden, no la necesitan. Entonces, ¿para qué tienen información del profesional que atiende? Por objetivos tributarios. Duan, pero si el emisor de la factura, pues ya ahí cumple el elemento tributario. Sí y no. No, ¿por qué? Porque la mayoría de facturas en salud las emite una SAS, ¿vale? Una entidad. Se me olvida el nombre de los hospitales públicos. SP, ¿cómo es la categoría? Ahí necesitamos a Andrés para eso. Hay muy pocos SA, pero pueden haberlos.
pero la mayoría es empresas sociales públicas del Estado, ESPD, se me olvida, hombre. Jonathan, búscame ahí en internet cómo se llaman a las empresas. Por ejemplo, el Marco Fidel Suárez. Todos los hospitales públicos tienen esta definición. ¿Qué pasa? Que el emisor de la factura, pues es la entidad, pero el profesional que atiende y en salud, esa gente a nivel tributario, nunca han querido pagar un solo peso en impuestos. No sé si les ha pasado que van a hacer algún tratamiento y se va a una clínica, a un procedimiento de 10, 15 millones de pesos que duró 2 horas y le dicen a uno que no tiene que pagar en efectivo, que no puede consignar. Entonces el nivel de evasión que hay en salud se viene o se pretende controlar. Ay, me estoy retroalimentando. Sí, Loren. No, no soy yo, que estoy desde ese perfil. Pues acá parece que es SES, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en Colombia. No, pero no me refiero a la clasificación en salud, sino a la clasificación de empresa. Es decir, tenemos SAS, SA, limitada. Espera, yo busco. Es algo así como empresa social del Estado, algo así. Bueno, si algo vaya bloqueándose el micrófono para que no haga retroalimento. Entonces, con el objetivo de buscar mitigar la evasión en esta industria de salud, dijeron, en la factura, aunque la factura es del hospital, infórmeme quién es el profesional que atiende, ¿vale? Aunque no hay forma en la factura de representar, por ejemplo, cuál va a ser el ingreso del profesional, ¿vale? Pues eso ya le da una base a la DIAN para empezar a buscar y para empezar a investigar quiénes son. El contrato más común en la industria con estos profesionales, aunque algunos trabajan 6 horas, es usual de que todos trabajan 14 horas. Esto pasa como con los profesores, que todos los profesores son explotados o que todos los soldados son explotados, eso también es falso. Eh, el contrato ahí es por prestación de servicios. Esos contratos por prestación de servicios en el sector privado, no estamos hablando de los contratos de los médicos que tienen o con las EPS o directamente con el hospital, que normalmente son los contratos por el hospital. Ese contrato es a un porcentaje parecido a lo que tenemos con los partners, parecido, en un sentido del porcentaje. En odontología es muy común encontrar un porcentaje entre el 40 y el 60%. Es decir, el consultorio, el dueño del consultorio, el dueño de la marca y todo, se queda más o menos con entre el 40 y el 60%, y lo mismo pasa con el odontólogo, dependiendo de las obligaciones y los mecanismos. Entonces, cuando se entrega la factura, pongamos consultorio de odontología La Muelita, y contratan al doctor Jonathan como prestador de servicios. Usted no tiene salario base, usted define sus horarios, qué horarios va a trabajar y le entregamos el 40-60%. Entonces, esa información se le entrega a la DIAN, no del porcentaje, ojo, no vayan a decir esto, que esto sí sería una aberración. No, a la DIAN no se le reporta cuánto es el ingreso del consultorio y cuánto es el ingreso de un tercero. Eso ya lo tienen que hacer por medio de exógenas, ¿vale? O por medio del documento soporte que hay que hacerle, en este caso, al doctor Jonathan. Pero sí se le va a informar cuál es el valor completo del procedimiento. Entonces, ese procedimiento fue de 6 millones de pesos. Ya con eso, la DIAN podrá cotejar luego con exógenas y luego con la declaración de renta, a ver quién está mintiendo, quién está ocultando. Muy difícil de auditar, sí, pero al menos ya es posible, porque antes de la factura de salud, que no tiene nada que ver con RIPS, antes de la factura de salud era imposible saber. Entonces,
¿Por qué esto es diferente? Porque la factura de salud la regula la DIAN, la valida la DIAN, la almacena la DIAN, es para la DIAN. Esto no es para el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud de quién es el que reporta los RIPS, se alió con la DIAN y con esta factura de salud, y a diferencia del primer reporte del SIP, ahora se pide la factura en salud. Primer pregunta, ¿es requisito para los RIPS tener implementado la factura en salud? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen? Sí, Sí. Lorena dice que sí, Diego dice que sí. ¿Qué dice Jonathan? ¿Qué dice Yo Luisa? digo que no. Luisa, ¿por qué? Empecemos con Lorena, ¿por qué sí? Lore, porque sí, sí, eh, argumente su respuesta. porque son las personas del sector de la salud los que están obligados a llevar los RITs. Usted me utilizó la palabra obligado. ¿Obligado por quién? ¿Quién? Por la Secretaría de Salud. No. Jonathan, ¿por qué sí? No sé, estoy pensando. A ver. Diego, ¿por qué sí? Esa factura es básica, Usted, comercial. Cuando estén en eso, se lo van a preguntar 7 veces al día. usted dijo que la DIAN. Mm, Repítame la pregunta, Lorena, que acabo de hacer. se me dijo cómo es en sí la pregunta. Muy bien. ¿Cuál fue la pregunta? Que sí, cuando vas a reportar los RIPS es obligatorio tener implementar la factura en salud. Bien. Diego, argumenta tú sí. Sí, porque es el mismo canal de comunicación, digo yo, Mm. que habilita la DIAN. Entonces ahí, pues de una vez habilitan en un mismo camino todo, diría yo. Falso, no es el mismo camino de comunicación. Luisa, argumenta tu no. Porque los RIPS podrían estar reemplazando esa factura de salud que antes se utilizaba. Falso. Listo. Respuesta correcta, no. ¿Por qué no? Y eso les puede dar indicios cuando lean normatividad, cuando lean documentos. Primero, la factura en salud nada tiene que ver con el Ministerio de Salud. Entonces, ustedes, esto, yo con Jonathan, yo vi eso como en quinto de primaria, pues no me acuerdo. No, estábamos en séptimo, que eran operadores lógicos, ¿vale? Y esto pasa, un ejemplo muy simple. La autoridad hay de muchos tamaños, sabores y colores. En la casa de uno hay dos autoridades, el papá y la mamá. Cuando uno pide un permiso en la casa, o al menos así fue en mi casa, yo tenía que contar con la autorización de mi papá y de mi mamá. Si uno de los dos dice que sí, no significa que la autorización esté completa para esa función. Significa que pues, tengo uno de los vistos buenos, me falta buscar el segundo. Entonces, el operador lógico que se utiliza ahí es y, papá y mamá. Pero habían permisos más sencillos, más fáciles, en los que uno podía contar con la autorización de alguno de los dos y que automáticamente uno podía presumir que el otro también cedía. Por ejemplo, si puedo ir a sacar un vaso de leche, ese no es un permiso muy duro,
de negociar como si me voy a ir de farra el sábado o de fiesta. Entonces, ahí el operador lógico es el O. Cuando estamos hablando de este concepto de factura en salud, para yo emitir la factura en salud necesito autorización ¿de quién? De la DIAN. De la DIAN. Lo regula la DIAN, lo autoriza la DIAN, lo remite la DIAN, resolución de la DIAN, lo acepta la DIAN, el canal de comunicación es con la DIAN. ¿Cuál es el formato de canal de comunicación de eso? Jonathan. El punto CIF, El XML. No es el punto zip, es el XML, ¿vale? Punto zip era la normativa antigua de RIPS que empieza a estar muerta por parte del Ministerio de Salud. La factura en salud es de la DIAN, es decir, esto es un adjunto. ¿Vale? Parecido cuando voy a pedir un crédito. Yo voy al banco y me dicen, necesitamos la declaración de renta suya del último año. ¿Vale? Yo creo que muchos hemos tramitado algún permiso. O nos pedirán la liquidación de nómina de los últimos 3 meses. Esto es un adjunto, ¿vale? Que lo regula la DIAN. Bien. Cuando usted tiene diferentes autoridades, porque esto lo da la DIAN, y ahí va yo ve que normalmente esto es una regla, cuando uno lee estas normatividades, lo que diga el Ministerio de Salud sobre la factura en salud, ¿importa? No. ¿Sirve? No. ¿Lo hacen? Si hay un buen ministro, no. Ahora, cuando se adjunta la factura en salud, ¿vale? Ese adjunto va interno dentro del JSON. ¿Listo? El canal de comunicación en factura en salud, ¿cuál es? Jonathan. El XML. Ese es el medio. El medio es el formato. ¿Cuál es el canal? Es decir, yo empaqueté eso en cartón, no lo embalé en madera, sino que lo envié en cartón. El medio el JSON. marítimo, el JSON no es un medio. ¿El zip comprimido? Proveedor tecnológico. No. El único que puede responder ahí esa pregunta es Jonathan. Repítame la pregunta. ¿Cuál es el medio de comunicación? Primera pregunta. Actores de comunicación de la factura en salud. ¿Quiénes son? El proveedor, pues el facturador. El prestador en salud, ¿quién es el que emite la factura y quién la recibe? La DIAN. La DIAN. Bien. ¿Cuál es el medio de comunicación? El canal. El canal. ¿Cómo hace que usted para que esa factura le llegue a la DIAN? Diego dio un atisbo, habló de un proveedor tecnológico. ¿Yo para qué necesito la DIAN? Yo ¿El para qué necesito certificado la DIAN. digital? No sé. El certificado digital. La resolución. No. La resolución es la que me autoriza a comunicarme con él. Es como la solicitud de software. amistad en Facebook. El software que usted utiliza. Gojana. ¿Qué es ese software? ¿Cuál es el software ahí? Cadena. ¿Qué es lo que me provee cadena? ¿Yo para qué necesito cadena? Para que me provea el medio. ¿Cuál es ese medio? El web services. Ok. Por eso la pregunta fue para Jonathan. El web services. Ejemplo de otro web service. El API REST, Jonathan. Los webhooks. Esos son servicios web.
Cuando usted, por ejemplo, está configurando con Taxa y ellos le dan la URL, esa URL en la que va a enviar en el caso de Taxa que se envía por un JSON, en ese caso usted está hablando de un web services. ¿Listo? Entonces, la factura en salud se manda en XML por medio de un proveedor tecnológico autorizado que le da a usted un web services, ¿vale? Que en nuestro caso, en salud, siempre es cadena, nunca utilizamos Ataxa, ¿vale? Siempre es cadena, ¿vale? Y eso se hace en el formato XML, ¿listo? Estos son formatos técnicos, ¿listo? A la hora de la verdad, en el uso del sistema, eso el cliente no lo ve, no lo tiene que entender, no le sirve, no lo va a usar, no lo va a ver. Eso lo ve Jonathan, eso lo vemos nosotros. ¿Por qué es importante nosotros saberlo? Porque la normatividad lo menciona. Entonces hay gente que dice, ay, venga, usted tiene los RIPs en JSON. Esa pregunta no tiene ningún fundamento y se denota que no tiene conocimiento en los RIPs. ¿Por qué? Porque los RIPs actuales siempre tienen que ir en JSON y se mandan directamente al Ministerio de Salud. Entonces, uno podría intentar interpretar esa pregunta como si usted tiene implementado los RIPs antiguos o los nuevos. Los nuevos son en el JSON, los antiguos son en el punto zip, ¿vale? Entonces, bien, ahí ya diferenciamos un elemento muy importante que es factura de salud con los RIPs. ¿Para qué pide el ministerio la factura en salud? Para reemplazar el formato. Sí, Jonathan, hazme un favor, búscate formatos de RIPs, del antiguo RIPs. No, archivos, se llama, búscalo así como archivos que contienen los RIPs. Busque la Secretaría de Bogotá, que son los que mejor documentación tienen de esto. Del antiguo punto zip, ya la documentación del nuevo RIPs tiene que buscarla uno es con el Ministerio de Salud. Bien, ¿dudas hasta el momento? No. No, señor. ¿Voy siendo claro? Sí, señor. Ahora repito la pregunta. Para yo reportar el RIPS al Ministerio de Salud, ¿necesito la factura en salud? No la hemos No. respondido. No, No. ¿Por qué no? porque son dos cosas totalmente diferentes. ¿Pueden coincidir? Sí. Sí. Listo. Entonces, no es requisito. Ahí es donde el abogado utiliza su famosa palabra. Depende. ¿De qué? De si se encuentran o no se encuentran. ¿Cuál es el requisito para la facturación en salud? Estar obligado por la DIAN a facturar. Estar obligado por la DIAN en la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad es esa? 59, ya me olvidó. 52. Si yo, como persona ante la DIAN, tengo la obligación 52, me toca facturar en salud. Que eso en palabras coloquiales son ¿cuántos? 170 millones anuales en ingresos. ¿Quién recuerda cuánto es la obligación en facturación electrónica? Sí, creo que ese es el valor. Más o menos, no es cerrado. Listo. Entonces, ya sabemos. Diferente al RIPS. En este RIPS de JSON adjunto, este es opcional. O llamémoslo así, si está obligado a facturar a la responsabilidad. 52 me dice Luisa. Sí, las 52. Que son ingresos superiores a los 172 millones aproximadamente. ¿Listo? Diferente
a la obligación de emitir los JSON, los mismos, y el requisito es profesionales de la salud que prestan servicio. Ese es el requisito. Juan, pero si es una persona natural que no cumple con ese monto, pero ya está facturando, igual también aplica, ¿no? O sea, sin importar el monto desde que facture. Recuerde que luego de uno aceptar la responsabilidad no puede renunciar a ella, ¿cierto? O es lo que yo tengo entendido con la Sí, responsabilidad pero 52. entonces sí sería independientemente del monto. No, ojo. Hay dos formas de adquirir una responsabilidad, ¿cierto? Y, por ejemplo, esta semana que hablábamos en una conversación muy random, de los elementos esenciales de un contrato, eh, hay uno que es el consentimiento. Estoy hablando de elementos básicos, ¿cierto? Digamos, del nacimiento de responsabilidades. ¿Por qué? Por aquí no está Joan. También nos pasó con cadena. Les pongo este ejemplo. CPI o Office Call me dicen, Duván, el pago por el contrato en cuentas de participación o el contrato de prestación de servicios en el caso de CPI, nos lo tiene que pagar en efectivo. La palabra nos lo tiene que pagar denota una obligación. Eso se llaman operadores deónticos. Hay varios. Permitir, prohibir, obligar. Cuando yo tengo una obligación, es decir, una responsabilidad, y usted como contraparte en ese contrato fiscal CPI me dicen, me lo tiene que pagar en efectivo, yo le digo, ¿y cómo por qué? Porque yo lo necesito en efectivo. Estoy hablando desde el derecho, no desde las reglas comerciales, no desde la empatía. Yo le voy a decir, pues muy de malas, porque yo a Bogotá, yo no puedo ir a llevar el efectivo y yo no tengo a quien mandárselo en Bogotá. Es problema suyo si me lo recibe o no me lo recibe, ¿cierto? ¿Por qué no hay la obligación? Porque no fue consentida, no hubo consentimiento en esa cláusula. Pero hay obligaciones que nacen sin consentimiento. ¿Cuáles? Las que son normas, ¿cierto? Por autoridad. Normas muy sencillas, hablemos de una propiedad horizontal, le hicieron asamblea y dijeron que hay una cuota extraordinaria de 100.000 pesos para hacerle un parquecito a los perritos. Venga, y yo no tengo parque. Muy de malas, es que la propiedad horizontal es de todos. Y la asamblea, como autoridad democrática, votó y esa norma se aceptó. Usted no consintió, de malas, tiene que poner los 100.000 pesos para el parque de perritos. Lo mismo con esta norma que viene del Ministerio de Salud. Esto no lo pone el Congreso, ¿vale? ¿Por qué no lo pone el Congreso? Porque no tiene que ver con la ley. Por eso nace con una resolución. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de la responsabilidad 52, hay una forma en la que usted queda obligado. Una, por norma de autoridad, la que nos dice que después de 172 millones de pesos en sus ingresos, tenés que facturar electrónicamente, seas comerciante o seas un prestador de salud. Pero si usted por consentimiento y voluntad, aunque no haya cumplido los ingresos, aceptó la responsabilidad 52, me la tenés que cumplir. Eso es lo que te va a decir la DIAN. ¿Listo? ¿Se entendió? Sí. ¿Alguien levantó la mano? Ahí en los comentarios de la reunión
encontré información, sino que es muy difícil encontrar registros antiguos, pero ahí está la estructura de los RIPs, ahí hay varios archivos. No, es el otro, esa es la resolución. Esa es la resolución nueva. Pongámoslo en una carpetica de Drive, porfa. Mira, esa es la de la Secretaría Distrital de Salud, que esa es como la estructura de los RIPs. El adjunto, el de abajo es el que tiene como un Excel para validar lo que antes enviaba. No, que eso es muy difícil de encontrar del 2002. Uno más fácil lo encuentra en la resolución antigua. Entonces, mire que ahí vamos viendo elementos jerárquicos. El Ministerio en Regulación de Salud tiene mayor importancia que las secretarías. Entonces, ¿quién le dio la autoridad y la responsabilidad a las secretarías de pedir los RIPs antiguamente? El mismo Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud luego dice, no, la Secretaría no van a cumplir con esto. La verdad es que eso se puede complejizar mucho, requiere mucha inversión tecnológica y ahí es donde lo asumen. No, más fácil lo ve uno en la resolución o de pronto en la cuenta de Dentalí. Ingresate en la cuenta de Dentalí. ¿Vos qué necesito buscar puntualmente ese de los antiguos RIPs? El nombre de los archivos. ¿Dónde estaba? ¿Quién lo comenta? Bien, listo. Entonces, ay, es que yo ya facturo electrónicamente. Sigue con esa obligación. Nada que ver con los RIPs. ¿Listo? Bien. Ahora sigamos hablando de consentimiento, no uso de autoridad. Listo. Entonces, la factura electrónica en salud ya definimos que se envía como un adjunto. ¿Con qué objetivo se envía esa facturación en salud? En reemplazo, y por eso estaba necesitando el nombre del archivo, no recuerdo bien si se llamaba el archivo de facturación o iba dentro de los de procedimientos, pero antiguamente había una información y era cuál es el costo del servicio. Y ese costo del servicio ya se responde con la factura electrónica en salud. ¿Al Ministerio de Salud le importa eso a nivel tributario? No. En teoría, no deberían compartir esa información. ¿Listo? Limitación de poderes. Ya tendría que ser, en mi concepto, una investigación por parte de Fiscalía o un ente ya de la rama judicial o en caso tal de que sea una empresa de salud del Consejo de Estado, una cosa muy rara, pues, puede existir en el universo de posibilidades, pero normalmente no deberían compartir esa información para hacer una auditoría, es decir, el Ministerio de Salud lo debería auditar dentro de estos parámetros, pero a nivel tributario no se metería. Ahora bien, estos, y por eso me gustaría como encontrar, recordar el nombre de los archivos, porque permite hacer como una comparativa de la información. Otros elementos de información, ya ahí sí, historia clínica. Dentro de la historia clínica, ¿quién es el paciente? Toda la información demográfica, si es rural, si es urbana, cuál es el origen de la atención, si es por un parto, si es por una urgencia, si es por consulta, cuál es el procedimiento. Entonces, ahí en paciente, llamémoslo datos demográficos, esos sí son todos. Edad, fechas de nacimiento, cédula, contacto, o sea, correo electrónico. Aquí va todo eso. Género. Señores, sobre el género, eso no es una clasificación administrativa, eso no depende de la empresa. ¿Eso de quién depende? ¿Quién regula el género en Colombia?
La ¿Quién dice registraduría. la registraduría? No. La registraduría no tiene ese poder. La registraduría registra. ¿Quién determina el género? ¿Los hospitales? Menos. Un hospital no tiene ninguna autoridad. ¿Quién Pues dice la que en regulación Colombia que el haya género es masculino y femenino? ¿Que haya en dónde? en la Constitución. En la Constitución. ¿Cómo se llama esa entidad? ¿Cómo se llama la entidad? En la Constitución me genera la duda, pero yo nunca vi eso en la Constitución. Las 2 veces que me la he leído, no, creo, soy un 99% en que no es a nivel constitucional. Congreso, eso lo define el Congreso. Si el Congreso dice que va a haber 3, 4, 10 géneros, pues el Congreso lo autorizará. Es decir, no creo que se necesite una asamblea constituyente para modificar eso, ¿cierto? Entonces, esta pregunta puede ser importante. A veces, por ejemplo, en la línea estética, venga, es que a mí me pusieron masculino, yo me autoidentifico como femenino, viceversa. Mi hermano, yo ahí no puedo hacer nada. Se lo puedo poner en la observación, en las alertas, en la historia clínica. El paciente se autoidentifica como femenino, solicita que se trate como femenino. Mi obligación legal está en tratarlo como femenino. Pero aquí yo estoy enviando un reporte, ¿vale? Con el género que diga el Congreso. Eso no es nuestra decisión. ¿Y por qué no es nuestra decisión? Porque si yo le digo otro género diferente a masculino o femenino en los RIPS al Ministerio de Salud, pues eso no me lo van a aceptar. ¿Listo? Va a rechazar. Rechazo. La opción no está disponible. Es lo que dicen los sistemas. ¿Listo? Bien. A nivel de historia clínica. Historia clínica. Se envía algo que se llaman los CUPS. ¿Qué es los CUPS? Los CUPS es traduce Código Único del Procedimiento en salud. Código Único en Procedimiento de Salud. Es una codificación nacional. Posiblemente la del Ministerio de Salud, no tengo la menor idea. No sé si en algún momento les hablé de las codificaciones del código de barra, la diferencia entre los EAN, la diferencia entre los... ya me olvidó. El LAN, el LAN. Es decir, es una codificación que crea el Colombia, no sé si gobierno, no sé si Congreso, ahí nunca he consultado eso, pero los códigos únicos de procedimiento de salud sí sé que son nacionales, es decir, en España no trabajan con los CUPS, trabajan con otra clasificación de procedimiento. Ahora bien, esos CUPS en el sistema van en el mismo campo de código a nivel de producto. Donde se pone el código de barras, se pone el CUPS. Listo. A nivel de funcionamiento del sistema. Otro que se informa, el CIE 10. No recuerdo qué traduce Jonathan, si me falló ahí con una consulta, qué significa el CIE 10. Esto sí es internacional. Y clasifica son los diagnósticos. Diagnósticos es diferente a procedimiento.
El procedimiento es el servicio. Ejemplo de un diagnóstico simple. El diagnóstico, supongamos que es una caries. No me acuerdo cómo es el nombre completo de una caries. Pero el diagnóstico es que tiene una caries. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento no se llama caries. El procedimiento puede ser, primeramente, una radiografía, o puede ser una profilaxis, o puede ser una limpieza, o puede ser una calza, puede ser una amalgama, puede ser una extracción, puede dar como solución al diagnóstico, ¿vale? Normalmente el diagnóstico, y yo creo que aquí sí sería bueno consultarle a un médico, puede interpretarse como la clasificación de una enfermedad. Esto en términos muy coloquiales, porque no todo es una enfermedad. Entonces, la enfermedad también tiene unos significados muy técnicos. Entonces, lo pongo aquí muy entre comillas. Clasificación de una enfermedad. ¿Listo? Mientras que el procedimiento puede ser un examen, puede ser una cirugía, puede ser una cantidad muy grande de actividades que dentro de la salud ya las va a clasificar. ¿Quién es la persona que nos orienta en la configuración de esto? Esto es como el plan único de cuentas, como el PUC contable. ¿Quién define el PUC en una empresa? El contador. De sistemas no. ¿Quién define los CUPs en un consultorio? El auditor de calidad. Por profesión, normalmente son administradores en salud. ¿Vale? ¿Quién da el CIE 10? Normalmente eso lo define el médico o profesional en salud. ¿Listo? Que normalmente ahí ya hay muchas profesiones. ¿Listo? Jonathan, ¿qué significa CIE 10? Clasificación internacional de enfermedades. Clasificación internacional de enfermedades. Bien. Entonces no estaba aquí tan mal yo con esta definición, pero bueno, mejor ahí ser precavidos con esto. Hace algunos años yo creo que esto lo da la OMS, ¿no? Tiene que ser celíaco. Esto lo debe dar la Organización Mundial en Salud. Bien. Entonces miren que nos vamos encontrando similitudes y por eso ya luego hablar de normas y autoridades para uno es sencillo. Los CUPs es nacional, es como el PUC que da la DIAN, ¿vale? Y el CIE 10 en un contexto de autoridad, no en un contexto de significado, lo podríamos interpretar como el NIF. ¿Listo? ¿Qué más falta por aquí? Aquí no se reporta imágenes. No se reporta imágenes. ¿Listo? Los únicos que tienen autorización de ver esto son profesionales de la salud. Preguntas comerciales que salen de aquí. Duanes que quieren que el gerente, que es el médico, va a utilizar su usuario para dárselo al contador. No, no se puede. Imposible. Va a incumplir la norma y nosotros no se lo podemos permitir. Ya si nos hackea, si busca la forma de hacernos la trampa, es responsabilidad del cliente, nuestra no. Y Jonathan, importantísimo, no puede tener permisos de administrador el contador. No puede, el contador no puede ver nada de esto. Solamente, y por eso hay dos tablas. Pacientes y personas son la misma joda, pero no es la misma joda.
porque la información que hay en pacientes, como por ejemplo el tipo de sangre, no está en terceros. Entonces, por eso es un módulo aparte y tienen permisos apartes. Todo lo que vaya en un contexto de historia clínica, el contador no lo puede ver. La recepcionista tampoco. Duan, pero es la que firma los consentimientos informados, es la que firma las evoluciones. Sí, pero la recepcionista, aunque digamos que en términos prácticos, la recepcionista ve una factura de una endodoncia, una exodoncia es cuando le sacan a uno un diente, una muela. Ve una factura de una exodoncia, pues hombre, que no haya visto el diagnóstico en términos prácticos no tiene mucha relevancia, pero aquí puede haber información muchísimo más delicada, como puede ser un VIH, como puede ser un herpes. En odontología es muy fácil ver herpes, inflamaciones, etcétera. Cosa que la recepcionista no debería saber. Entonces, la recepcionista también necesita un permiso diferente, ¿vale? Y como con el sistema, el consentimiento informado y las evoluciones son digitales con GoHana, tampoco se les da acceso. Tiene acceso a la agenda, tiene acceso a la facturación, no puede tener acceso a imágenes. Listo. Ahí como a nivel de contexto, de configuración y para que tengan esos parámetros a la hora de hacer las cotizaciones. Muchachos, ¿dudas? No. No. No sé, no. Estoy siendo claro, estoy dando información relevante, estoy hablando de escaspa. Díganme cómo van. No, súper, súper. Yo aprendí muchas cosas que no tenía ni idea. Las pensaba que eran diferentes. Listo. Vamos aterrizando. No vamos a alcanzar a ver el procedimiento como tal dentro del sistema, ¿vale? Pero aquí ya tienen bases para iniciar una conversación sobre el tema. Revisen muy bien este documento. Capacitación RIPS. Revisen por favor este documento. Sométanlo a duda también. Si hay algo en lo que no fui muy preciso, en lo que me equivoqué, esto es normativa, esto es complejo, esto es de tiempo. Me disculparán si me equivoqué en algún puntico. Tengo mucha certeza en lo que se comentó, pero siempre hay que someter todas estas cositas a las dudas. ¿Qué podríamos hacer? Yo creo que dentro de 8 días yo voy a pedir permiso para que hagamos unos ejercicios con uno de los clientes que ya esté habilitado, porque en la práctica ya vamos a empezar a mencionar otros elementos. Tenemos que hablar del código de habilitación, ¿vale? Tenemos que hablar de los accesos al MIPRES. El MIPRES es lo que en la DIAN estaríamos acostumbrados como al MUISCA. En la plataforma del Ministerio de Salud se llama el MIPRES. Vamos a necesitar acceso al MIPRES. Dentro del acceso del MIPRES es donde solicitamos la autorización para emitir los RIPS, que es un reemplazo de la resolución de facturación en un contexto de la DIAN. Vamos a hacer las pruebas, lo que en la DIAN llamamos el set de pruebas para la facturación, ¿vale? Y podemos ir viendo cómo la operatividad y ya más adelante, cuando tengamos una implementación desde cero, los agendo para que hagamos la implementación desde cero completa, porque digamos que hacer implementación así ya con un cliente que hay o sin datos reales se complejiza mucho. ¿Listo? Muchachos, ¿dudas, comentarios? No. No, señor. Bueno, señor. les voy a pedir un favor. ¿Cuál era el tema que habíamos definido para dentro de 8 días? Producción. Producción. Yo les propongo que
cancelemos producción y volvamos a hablar de los RIPs dentro de 8 días, porque falta la parte de operatividad del sistema y elementos de costos, ¿vale? Que ustedes como comerciales lo necesitan tanto. Creo ahí que vamos a tener también una discusión de si crear un esquema de precios. Esta industria trabaja mucho con esquemas mensuales, entonces es posible que lo vayamos a necesitar una tabla de precios especializada en salud. Yo estoy dispuesta a hacerlo. Luisa habla con Andrés, me imagino yo que también va a estar dispuesto a hacer. Diego, háblalo con Mayra si está dispuesta a negociar también porcentajes diferentes a esta industria, porque esta industria es muy relativa. O sea, nos vamos a encontrar con clientes que pagarán 50.000 pesos mensuales, pero va a haber clientes que pueden pagar mucho más dinero. Entonces, vamos a estar pues por esos mismos números, pero yo creo que por el nivel de complejidad, aquí encontramos dos puntos de tensión. Y es que el contador, por su costumbre de pagar las licencias anuales, es mucho más atractivo. En salud, el cliente, piensen esto, el cliente es un médico y el médico no necesita el sistema para trabajar, el contador sí, ¿vale? Entonces, para el médico, psicológicamente, es más difícil adquirir este tipo de licencias, a menos de que sea una IPS, a menos de que sea una empresa. Y son procesos que son rentables muy al mediano, posiblemente largo plazo. Por ejemplo, cuando son IPS, estas negociaciones se van a 4 o 6 meses. Cuando son consultorios, se van a un mes. ¿Listo? Y miren que todo esto de entrada ya es hiper complejo. Entonces, yo creo que en el 80% de los casos van a tener que hablar solamente de historia clínica, facturación electrónica, contabilidad, que gestión de gastos, todos esos elementos para los médicos o los profesionales en salud son absolutamente irrelevantes. Entonces, apréndalos muy bien porque es un segmento muy diferente, con lógicas de discurso muy diferentes, con precios muy diferentes, con rentabilidades, todo es diferente con ellos. ¿Listo? Entonces ahí se van aclimatizando a ese cambio y se preparan mentalmente cuando entran a una reunión. Hoy voy a hablar es con un contador, hoy voy a hablar es con un médico, ¿cierto? Y se va volviendo uno así muy polifacético. Muchachos, ¿dudas, comentarios? No, señor. No, señor. Bueno, muchachos, un abrazo. Nos Bien. vemos mañana para hablar de temas comerciales y dentro de 8 días para la segunda revisión de RIPS. Chao, chao. Chao. Listo, bueno, chicos.